Buenas tardes. En la materia de Estado Moderno de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez, debemos hacer un comentario sobre el documento El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. El documento presenta la gobernanza moderna como una forma de gobernar menos jerárquica, un poco más de coordinación, tanto entre los sectores públicos, privados, como con la sociedad civil. La gobernanza moderna se empezó a escuchar por primera vez en los años de 1970 en Europa Occidental, indica el documento. Esas sociedades estaban en proceso de reconstrucción luego de la Segunda Guerra Mundial. Se presentaban como gobiernos muy fuertes, estados muy intervencionistas, y las reformas y las políticas que utilizaban no fueron eficaces, no fueron exitosas. Esto los orilló a tener que buscar métodos distintos para gobernar. Entonces surgió otras corrientes como la de la privatización y la desregularización del Estado y pasar a un estado de mercado. Esta tampoco funcionó. Ahí fue donde empezó a escucharse un poco más esto del gobierno moderno, de la gobernanza moderna, que implicaba la coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil, como ya habíamos mencionado antes. Sin embargo, cuando se habla de un trabajo así coordinado entre estos sectores que tienen intereses tan diferentes, incluso contrarios, es un tema difícil. Es difícil incluso para sociedades democráticamente más avanzadas, con unas democracias más fuertes, más sólidas. Por lo que hablar de un tipo de gobernanza moderna en Guatemala, en este momento, bajo mi apreciación, sería imposible, no es algo que podamos todavía implementar acá. ¿Por qué lo considero así? Pues creo, según el documento, los prerequisitos o las como precondiciones que se deben tener en una sociedad para poder implementar la gobernanza moderna son los siguientes. Uno de ellos es que en la gobernanza el poder debe estar disperso en la sociedad. ¿Qué significa esto? Que al momento de vivir en una democracia, esta debe ser realmente representativa. O sea que las autoridades, además de ser legalmente electas, deben de gozar de legitimidad, ¿verdad? La mayoría de los ciudadanos deben sentirse representados por quienes los estén gobernando en ese momento, porque ellos van a ser los encargados de tomar las decisiones necesarias para el bien común y de la mayoría de la sociedad. Otra condición que mencionaba el documento es el de la sociedad civil organizada. Pero una sociedad civil organizada la mencionaban ahí como una comunidad de ciudadanos que disfrutan de igualdad ante la ley. Fíjense, entonces ya esa condición para nosotros es complicada. También estas comunidades de ciudadanos, como que además de que gozan de igualdad de la ley, gozan de un conjunto de derechos fundamentales y cuya libertad de perseguir sus metas está restringida solamente por el derecho de los demás, ¿verdad? En este concepto de sociedad civil no existe gran desigualdad social, lo cual en una sociedad como la de Guatemala pues tampoco es real. También el documento afirma que el trabajo de la gobernanza moderna implica mucho trabajo en redes de los creadas por estos mismos sectores. Habla de un ejemplo en Alemania, por ejemplo, en el que se menciona el problema que tiene ese país por los migrantes que recibe,
la alta cantidad de migrantes que recibe y los problemas sociales que se causan alrededor de ellos, mucha violencia, robos, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos han creado unas especies de redes en las que hay un gerente de la red y estas están formadas por diferentes propietarios, dice, de negocios locales, de clubes sociales, propietarios de casas o de apartamentos. Y estos gerentes, también hay una cosa que me llamó la atención porque decía que esos gerentes no eran representantes municipales del lugar. Pero eso no significa que no trabajaran con ellos. Sí trabajan con las municipalidades, con las escuelas locales, con las autoridades locales se trabaja, pero se trabaja en coordinación para solucionar los problemas que tenga ese grupo de personas, ¿verdad? También es importante la disponibilidad que tenga el actor privado para solventar el problema, ¿verdad? Para hacer la inversión que a veces se requiere para solventarla. Este tipo de gobernanza también pareciera tener el problema de que hace pensar que el gobierno pierde poder, ¿verdad? Y que se le da a otros sectores. Pero no es así, porque el Estado siempre, cuando delega, se conserva el derecho de ratificación legal, menciona esta forma de gobernar. Entonces ahí se resguarda el poder de corregir o de intervenir cuando el Estado lo considere prudente, ¿verdad? Si hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Por ende, este tipo de forma de gobernar dice que su problema básico es evitar los estancamientos y asegurar la solución efectiva de los problemas. Para encontrar la solución de esos problemas, ellos mencionan que debe tenerse como 3 cosas claras, ¿verdad? Cuando hay congruencia casual del problema, o sea que se sabe cuál es exactamente el problema, se sabe a qué personas está impactando y qué personas están dispuestas a ayudar para resolverlo, ¿verdad? También tiene que tener estructura casual genética, dice. O sea que se debe conocer cuáles son las acciones que producen el problema, cuáles son los actores y qué es lo que hay que cambiar. Y está la estructura de impacto, que está compuesta por los actores que padecen esas consecuencias, ¿verdad? Teniendo eso claro, puede haber una solución del problema, coordinándolo siempre entre los sectores que sea necesario. Hace énfasis también en esta parte de tener no un gobierno nacional, sino que como un gobierno internacional, y hace mención a la parte esta de Naciones Unidas y cómo esta entidad nos ha ayudado con algunas instancias a ir resolviendo problemas de manera internacional, porque a veces en realidad los problemas se salen de las fronteras de los países y que estructuras como esta nos ayudaría a mejorar en nuestra forma de gobernar. Pero ya cayendo a la parte de Guatemala, para terminar, perdón, ya me estoy pasando el tiempo. Yo creo que para Guatemala este tipo de gobernanza, pues que ha probado en otros países, si no se aplica en un 100%, ha probado ser más efectiva donde se aplique. Guatemala, para poder optar a esto, yo creo que es muy importante que creemos las condiciones para poder aplicarla. Sin embargo, antes de estas condiciones que se mencionan en el documento, creo que para nosotros es bien importante antes crear esa identidad nacional, esa identidad de país, querernos como país, aceptarnos como un país multicultural, multilingüe, sentirnos orgullosos de esas diferencias, de esas diversidades y aceptarnos como ladinos, como pueblos originarios, entre los pueblos originarios mismos, aceptarnos todos como
como sociedad diversa. Esto nos va a permitir poder crear también esa condición de trabajar coordinadamente, ¿verdad? Eso creo. Gracias.